Hey, ¿qué tal muchachos? Vamos a hacerle un sombreado a este amigo. Este amigo nunca viene con un corte definido, así que vamos a hacerle lo que es un fade y luego le haremos lo que es la barba. Espero en los siguientes videos. Para empezar, empezamos desinfectando lo que son nuestras máquinas para estar libres de cualquier virus. Y en este fade que le vamos a hacer, vamos a utilizar la 0, pero con la palanca un poquito abierta. Está la 0, 0 y medio, y allí 0 un poquito abierta, para que lo tengan claro. Cuando pasamos la palanca hacia arriba, con un poquito abierta, se nos va a hacer un poco más fácil de borrar nuestro fade. Allí en esa parte vamos a dejarla oscura para que así resalte nuestra barba. Recuerden siempre tener un cepillo para tener nuestra área bien despejada y saber lo que queremos. Ahí empezamos nuevamente, pulimos y le hacemos esa pequeña caída que pueden observar. Abrimos un poco y vamos a cortar lo que es ese pedacito de la barba. Para que de esa forma vamos a empezar a hacer lo que es el fade allí en la barba y vamos a pasar lo que es el trimmer. Ahí colocamos al cliente, vean. Ahí tenemos ese espacio, colocamos 2 dedos laterales y 4 en la parte de atrás. Eso va a hacer que haya armonía en nuestro corte de cabello y sea preciso. Ahora vamos a pasar lo que es el peine número 1 con la palanca hacia abajo. Eso va a hacer que creemos una línea que posteriormente la vamos a ir desvaneciendo o desbastando con el peine 0.5. Vean cómo lo estamos haciendo. ¿Ven la diferencia de colores? Allí es. Como no vamos a utilizar pigmento, aquí quiero explicarles algo básico. Si queremos que nuestro corte resalte con el cuadro, como lo pueden ver allí, vamos a utilizar toda la esquina allí, por efecto cuchareo. Y dejamos ese borde libre, sin pasarlo. Vean cómo lo estamos levantando, efecto cuchareo, hacia afuera. Si lo hacemos hacia arriba, vamos a crear una línea muy alta y nuestro corte no va a quedar asimétrico. Va a quedar cuadrado. Esto no lo debes hacer. El efecto cuchareo es lo que va a hacer posible que nuestro corte se vea preciso y que sea cuadrado, que es lo que queremos tener allí presente. Ahora pasemos lo que es el peine número 316, es el peine trampa, que vendría siendo la número 2. Allí empezamos a hacer lo que es el efecto cuchareo nuevamente y vean cómo lo estamos haciendo. Hasta allí, no lo subimos más arriba de lo debido. ¿Ven esa parte de abajo cómo está? Oscura. Esa fue nuestra primera guía. Eso va a ser posible que vayamos desvaneciendo hasta llegar a la parte de arriba con la 316, que vendría siendo la 2, hasta esa zona. Y siempre vamos a hacer con el efecto cuchareo para no subir más nuestro corte. Siempre peinamos para que de esa forma veamos limpio la zona donde queremos trabajar. Una vez que tengamos toda esta parte limpia con la 0, ahora vamos a pasar el peine 0.5 o peine trampa en esa zona. ¿Recuerdan el efecto cuchareo? Aquí lo vamos a hacer, miren cómo se ve. Solamente nos quedamos allí, en esa línea. Ven cómo estamos moviendo la muñeca y siempre peinamos para no subir más el corte. Ven que estamos utilizando las esquinas. Allí estamos utilizando todo el ancho de la máquina, que es por la parte de la 100. Pero por la parte detrás de la oreja necesitamos utilizar lo que son las esquinas. Esas esquinas que están allí. Eso va a ser posible para que nuestro corte de cabello no lo subamos tanto. Una vez que hemos pasado ese 316,
Ahora peinamos, colocamos nuestro cliente de la forma en que queremos para que el fade se vea de la mejor forma. Esa pequeña sombra que está allí, vamos a pasar la cero palanca a la mitad. Eso va a hacer que quitemos lo que son esos pequeños detalles que podemos observar. Igualmente, en esa zona solamente, allí. Y recordemos utilizar las esquinas de la máquina. ¡Hey! Suscríbete a este canal para que podamos tener más contenido variado en esta barbería. Aquí procedemos a ver dónde quedó la marca del acero, ¿verdad? Como podemos ver, estamos dándole con la esquina de la máquina. Nuevamente vamos a utilizar lo que es el peine número 1, palanca a la mitad. Vamos a borrar ese pequeño detalle que está allí. Y todo va a ser efecto cuchareo. Y vean que la guía que utilizamos en la parte de abajo, que fue la 0 y la 0.5, ya está desvanecido, ya no hay línea. Estamos haciendo solamente unos pequeños retoques para que el fade quede más prolijo, más limpio. Siempre utilizamos lo que son las bordas de la máquina, de esos dientes, para que podamos tener mayor control de lo que queremos. Recuerda suscribirte al canal, darle like, compártelo para que otras personas se puedan beneficiar de este material. Utilizamos el trimmer en esa parte de la barba, ya que de allí vamos a hacer lo que es el fade para la barba, que es lo que queremos. Ahora, cuando empezamos a pasar el trimmer en esa zona, va a hacer que el corte quede más pulido y se concentre el brillo en esa zona. Ahí vamos a empezar luego lo que es la barba. Ese video se lo tengo a continuación. Estén pendientes porque vamos a ver cómo perfilaremos una barba y los tipos de barba que le quedaría bien a un cliente según el tipo de rostro que tiene. Ven que aquí estoy pasando la 316 porque veo allí que está un poco oscuro. Entonces vamos a colocarlo un poco más claro para que no se vea tan pesado en esa zona. Aquí estamos utilizando este fade que es con puras máquinas Wahl. Vean que utilizamos la Magic Clip inalámbrica y la Magic Clip de cable y el trimmer, todo de la marca Wahl. Te los recomiendo si estás buscando una herramienta para empezar en esta arte de la barbería. La marca Wahl es muy profesional para estos pasos. Ahora vamos a hacer la técnica máquina sobre peine. Esta técnica te va a ayudar a que tus cortes de cabello queden más profesionales. Vamos a unir lo que es la parte posterior con la parte de arriba. Vean cómo lo vamos a hacer. Ese pedacito que sobresale allí es lo que vamos a quitar. Prendemos nuestra máquina, peinamos hacia la caída del cabello. Eso es importante. Que nuestro peinado vaya acorde, o el corte vaya acorde del peinado del cliente. Allí vamos a hacer la máquina sobre peine y solamente esos excesos, esos poquitos que están allí, lo estamos haciendo con calma. Peinamos y lo que queda lo vamos desbastando. Allí, noten, el poquito de cabello que queda lo estamos uniendo. Vamos a hacer una transición, lo que es el corte de cabello con la caída natural que él tiene. Peinamos. Y lo hacemos un poquito más rápido, como pueden observar. Esta técnica máquina sobre peine hace que conectemos nuestro corte de cabello para que quede más profesional. Luego vamos a ver cómo vamos a marcar la frente y vean lo ovalado que tiene la frente. Está ovalada el corte.
pero vamos a hacer la frente cuadrada. Y vamos a seguir los mismos pasos que hemos hecho en otros videos. Acá arribita le vamos a dejar un video cómo marcar la frente o perfilar la frente con la trimmer. Siempre limpiamos al cliente para que de esa manera podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a perfilar lo que es la frente junto con la barba. Y que todo quede asimétrico. Pero antes vamos a repasar los pasos. Esos mismos pasos que hicimos en la parte derecha, lo que fue con la 0, 0,5, a la 2 y 3,16, vamos a hacerlo. Estos son, empezamos con la 0, palanca abierta. Acá se los dejo. A continuación vamos a peinar el cabello, colocamos el cliente de frente para marcar nuestra frente, siempre con nuestra guía del medio, como ya lo hemos hecho en otros tutoriales del video. Recuerden, acá arriba vamos a dejarle lo que es ese video para que lo puedan chequear, cómo marcar la frente o delinearla con la trimmer. Vean la forma del cabello, que es ovalada. Lo que queremos conseguir es que quede cuadrada la frente y de esa manera quede asimétrica con la barba, que es lo que vamos a resaltar también. Eso es un reto, colocar una frente redonda a hacerla cuadrada, ya que tenemos que tener mucha precisión con lo que vamos a hacer. Ahí limpiamos, chequeamos nuevamente. Esta es la guía, vean que está ovalada ahí, pero lo que queremos es hacerla cuadrada. ¿Notan la diferencia? Entonces repasamos, chequeamos y le damos puros cortes precisos. Colocamos el trimmer y él va a hacer su trabajo. Y una vez que tengamos toda esta parte aquí con lo que es la marca del trimmer con la frente, vamos a ver cómo vamos a lubricar la frente y vamos a hacer como el dedo medio va a ser nuestra guía, o va a ser como un compás para que hagamos la curva de esa parte allí. Véanlo. Y recordarán que no utilizamos nada del pigmento natural. Eso fue. Que hasta ahí fue donde pasamos lo que fue la 316. Nunca nos metimos hacia allá. ¡Hey! Suscríbete, ya que estamos dando buena información para que sigas creciendo en esta valiosa arte de la barbería. Empezamos a marcar. Activa la campanita también para que te lleguen nuestras notificaciones y puedas ser el primero en ver nuestro contenido. Ahí empezamos a marcar lo que es la frente. Con el dedo estiramos y solamente dejamos lo más natural posible. Y vean que el cuadro va a resaltar porque está oscuro. No estamos utilizando pigmento. Vean la diferencia de un lado, el lado derecho del lado izquierdo del que estamos cortando. ¿Se puede notar la diferencia? Vean que aquí estamos utilizando esta técnica a 45 grados para no cortar al cliente, ya que está previamente lubricada la frente, para de esa manera no tener obstáculos a la hora de pasar la navaja. Ahí peinamos. Vean cómo se ve. Ahora ese círculo ahí de la barba lo vamos a lograr de esta forma. Ahí vamos a hacer un corte largo allí. Vean mi mano. Corte preciso, pero largo. Ahí lo tenemos. Solamente por encimita para hacerlo lo más natural posible. Ahora vamos a hacerlo con el dedo medio. Allí. Eso va a ser como un compás para hacerle la parte circular de la frente. Y lo tenemos un corte preciso. Hacemos el borde. Ahora vean, con el dedo medio lo colocamos allí. Y va a hacer que giremos totalmente. Noten. Colocamos. Eso va a ser como un compás. Ahí estamos marcando naturalmente lo que es la barba.
Ese video se lo vamos a dar a continuación para que puedan disfrutar de cómo marcar la frente y la barba se vean de la mejor manera. Allí con el borde de la 0.5 vamos a quitar unos pequeños excesos para que se vea más profesional nuestro corte. Y vean lo oscuro que se ve el cuadro de la frente. Está a la medida de un corte profesional. Y vean que siempre utilizamos lo que es la 316 o el peine trampa en esa zona. Me fascina utilizar el peine trampa allí porque queda oscuro esa zona y no es necesario por el momento utilizar lo que son pigmentos o fibras capilares. Aquí tenemos el resultado final. Miren lo que fue el fade que le hicimos. Su frente enmarcada. ¿Qué tal se ve? Hey, recuerda suscribirte al canal, dejarme un liketazo que yo lo vea, un buen comentario, para que de esa manera disipes todas tus dudas. ¿Qué te gustaría aprender más en este contenido que hemos estado realizando? En la barbería, cortes a tijera. Recuerda suscribirte al canal, darle like. Puedes seguirme en mis redes sociales en davis.barber en Instagram. Así que les dejo este video y nos vemos a la próxima.